especialista en seguridad y armas, José Nos acompaña el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres. Con el experto en seguridad, José Luis Cherres. José Luis, a un verdadero experto en seguridad personal, conferencista internacional, José Cherres. En protección y seguridad, nuestro buen amigo José Cherres. José. Especialista en protección, instructor, consultor. Es experto en armas y seguridad. Experto en armas y seguridad. Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego. Con el especialista, el experto José Cherres. El experto en seguridad y armas de fuego, José Luis Cherres. Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego. Con el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres. José Cherres, experto en seguridad. José es un experto en seguridad y también es instructor de armas. ¿Cómo está mi gente? Otro podcast más y hoy voy a hablarles sobre los problemas, las amenazas en las escuelas, las armas en las escuelas, los asesinatos en las escuelas, las amenazas que pasan en las escuelas. Es un modus operandi en algunos países y es un problema de valores y es un problema de educación en Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí quiero diferenciar para todas las personas que me están escuchando y me están viendo en las redes sociales. Quiero diferenciar dos cosas. Una cosa es lo que pasa en los Estados Unidos con respecto a las armas y las escuelas. Y otra cosa es lo que pasa en Centroamérica y Sudamérica con las amenazas en las escuelas. El modus operandi de los malos, de los terroristas, de los pandilleros, de los que les gusta desestabilizar los sistemas, se aprovechan de esto de aquí, de amenazar las escuelas, de amenazar de que va a haber muertos, de que va a haber una bomba, de que los niños van armados. En algunos países no tienen el control en las escuelas y no hay seguridad en las escuelas. En esos países donde no hay seguridad en las escuelas, vas a encontrar jóvenes que ya están en alguna pandilla, jóvenes que ya están reclutados para el tráfico de drogas. Vas a encontrar en estas escuelas a esos niños donde no perdieron esa educación en sus casas, perdieron esos valores en sus casas. También tenemos ahora la otra parte, en los Estados Unidos, para las personas que viven en Estados Unidos, que vivimos en los Estados Unidos, y los que han visto las entrevistas que me han hecho cada vez que pasa alguna situación, un tiroteo, o ahora último, que hubo un niño que fue con un cuchillo hacerle daño a sus compañeros, asesinar a sus compañeros. Esto no tiene nada que ver con pandillas, con reclutamiento, con organizaciones. Esto es algo aislado. Cuando digo aislado es que es solamente ese niño con el problema. Entonces van a decir las personas, y lo que siempre dicen, no, es que hubo un tiroteo en una escuela y el problema son las armas. Que hay muchas armas en el país. Hay muchas armas, que la segunda enmienda, que bla, bla, que bla, 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 bla. Siempre le van a echar la culpa a las armas. Pero el problema no son las armas. El problema en Estados Unidos, como siempre lo he dicho, es la educación. Es la red social de lo que también se habla en los países latinos. En ambos, Estados Unidos y Sudamérica, valores, familia. Eso se ha perdido. Eso se está perdiendo. Muchos países se ha perdido. Países ya no hay eso de ahí. Muchas familias, muchos padres ni siquiera saben qué es lo que hacen sus hijos en la escuela ni fuera de la escuela. Muchos padres no les revisan sus tareas. Muchos padres no conversan con sus hijos. Muchos padres ya no comparten con sus hijos. Y los hijos que no comparten con sus padres, que no les revisan las tareas, que no saben dónde están, desafortunadamente se desencarrilan. Desafortunadamente
son reclutados por mafias, son reclutados por otras personas que ya están en ese mundo para llevarlos a hacer daño a otros, para crear esa desestabilización y aterrorizar a otros. En Estados Unidos, los padres, como trabajan mucho, como no pasan en la casa, cuando llegan a sus hogares, no están con sus hijos, no comparten con sus hijos, no saben de sus calificaciones, el idioma no los ayuda a corregir la tarea, a hacer las cosas con sus hijos, deportes, etc. Sus hijos se desencarrilan y hacen lo que les da la gana. Muchas veces, terroristas, gente mala, se aprovecha del internet, redes sociales, plataformas de juego y etc. Para captar a esos jóvenes a que envíen fotos desnudos, los acosan, los violan, los secuestran o les dicen que hagan daño a otros. Como ellos no tienen a sus padres al 100%, solo físicamente en la casa, durmiendo, descansando y comprando comida, pagando los biles, pagando las deudas, pagando las facturas, pagando las cosas, muchas veces no saben qué es lo que hacen sus hijos. Entonces estos hijos en Estados Unidos comienzan a querer cambiarse de sexo, a pintarse el pelo, comienzan a hacer lo que les da la gana, comienzan a insultar a otros, no tienen educación, y cuando digo educación no tienen respeto a otros, no respetan a la autoridad, no respetan al vecino, no respetan a los adultos. Se pierde todo eso. Y con la tecnología, con el tiki-tiki, se siguen perdiendo. Entonces estos jóvenes, cuando van a la escuela, los padres piensan en Estados Unidos que el problema son las escuelas, que el problema es el profesor, que el problema está allá y no está en mi casa, no es en el hogar, no son los valores, no es papá y mamá están ahí siempre. Entonces el problema es la escuela, el problema son las armas. Siempre los padres van a apuntar a alguien afuera. Van a apuntar o las armas, o la educación en la escuela, o los profesores no saben, o esa profesora no sabe. Siempre van a apuntar a alguien. No son los padres. Cuando los padres no se ven y no ven lo que están haciendo con sus hijos. En Sudamérica, el modus operandi de que reciben amenazas en redes sociales, de que va a haber una bomba, de que van a ir pandillas a asesinar, guerrillas, sicarios van a pasar asesinando a los niños, extorsionan a los profesores. Muchas veces lo hacen y es el fin de todo esto en Latinoamérica, aterrorizar. La mayoría de veces son falsas alarmas, pero aterrorizan a los padres. En los grupos de WhatsApp, en las escuelas, en los comunicados digitales de que recibieron alguna amenaza. Han salido en los medios, en Chile, en Argentina, y lo hacen para eso, para desestabilizar, para poner nerviosos a los padres, para crear un contenido, digámoslo de esa manera, de susto y de decir de que las autoridades no sirven, de que el gobierno no sirve. Y aprovechar de eso para ver cómo reaccionan, cómo se comportan los educadores, cómo se comportan los niños. ¿Para qué? Para después reclutarlos, para después vender de droga, para después extorsionar a profesores, extorsionar a padres. No le vamos a hacer nada a tus hijos si nos pagas, si nos transfieres dinero. Eso pasa en muchos países también. Los tiempos han cambiado, los sustos a los padres vienen diferentes. Años atrás te asustabas cuando tu hijo se caía en la patineta, se caía de la bicicleta, se rompía la barbilla, se rompía la pierna porque estuvo en los patines.
Cuando alguien te llamaba por teléfono de que lo llevaron a la clínica, al hospital, porque se quebró el brazo. Pero ahora hay amenazas, hay redes sociales, hay WhatsApp, donde te escriben, te amenazan, dicen que en la escuela va a haber una bomba, le mandan el mensaje a todos los padres, lo ponen en Facebook, lo ponen en Instagram. Y entonces la gente se asusta, se desespera, se ponen nerviosos. Y las escuelas las escuelas eran los lugares seguros, donde uno iba a educarse, iba a tener su recreo, su lunch, su break, a pedir dinero prestado para comer, a fiar en el bar, a hacer deporte en la hora de lunch, en la hora del recreo. Ibas a jugar fútbol, ibas a jugar vóley, básquetbol, jugabas un poco de tenis, hacías vida social con tus compañeros, hacían proyectos, trabajos, investigaciones. Y por supuesto, se hacían sus fiestas culturales, donde se enseñaban muchas cosas y los padres antes tenían más tiempo y menos preocupación para estar con sus hijos y compartir con ellos. Y antes, el que no aprendía, la chancla, correa, látigo, cable, palo, pero aprendías. Ahora, gritarle a un niño, amenazarlo, es que te tiren a la policía. Y los tiempos han cambiado, la economía, todo se está poniendo caro, suben los productos, sube el combustible, suben las cosas, no suben los salarios y vemos tanto problema y tanta sangre en las calles y en el mundo que altera el sistema nervioso de muchos padres, que ni siquiera saben cómo conversar con sus hijos o cómo hablar con sus hijos de las cosas que están pasando en el mundo. Imagínense de que todavía no hay padres que conversan con sus hijos sobre la seguridad de ellos, sobre cómo cuidarse de que no los acosen, de que no los violen, de que no los secuestren, de que no les den drogas. Antes era no aceptes cosas de extraños. Antes, no aceptes ninguna comida o algo porque te pueden drogar. O no consumas ninguna droga porque te va a hacer daño. Ahora, por TikTok, por tantas aplicaciones que hay, donde exista comunicación digital, te pueden engañar, te pueden mentir, te pueden engatusar a tus jóvenes y tú ni siquiera sabes cómo explicarle para prevenir de eso. No puedes ni sabes cómo enseñarle a tus hijos que se cuiden porque ni siquiera tienes tiempo para hablar. Ni siquiera sabes de tecnología cuando ellos saben 10,000 veces más que tú. Y tú le das los teléfonos, le das el acceso y le das libertad para que consuma del internet, donde aprende a hacer daño, donde los reclutan para vender droga, donde los reclutan para prostituirse a las niñas. Entonces, ¿qué está aprendiendo nuestra juventud? ¿Qué está aprendiendo los jóvenes de ahora? ¿Qué será en el futuro? ¿Qué tipo de emprendimiento van a tener? Aparte, sumarle a esto los gobernantes que no se preocupan por realmente la educación de los jóvenes. Muchas escuelas no se actualizan con la educación basada en la tecnología que hay, en los trabajos que hay modernos, etcétera, etcétera. No hay un futuro, no hay un bienestar para esos jóvenes, no hay garantías de educación a futuro, una buena universidad, una buena carrera, un doctorado, un masterado. ¿En qué? Sumarle a eso la inseguridad de un país. Sumarle a eso el que haya tanta delincuencia, violencia, etcétera, y sangre, que un padre, aparte que no puede enseñarle cómo cuidarse de lo digital,
peor de lo físico y no tiene tiempo para saber qué hace su hijo o con quién conversa o con quién está. Solo se entera cuando la policía lo captura o cuando está muerto por andar por malos pasos y ni siquiera sabía el padre. Los tiempos han cambiado, pero creo que todo el origen de estas cosas, tanto en Estados Unidos como en Sudamérica, Centroamérica, es la familia. Son los valores, esos pilares importantísimos. Y que los gobiernos deben de apoyar a esas familias, a las familias de cada país, a mejorar esos valores, a fortalecer esos pilares para que no cometan errores los jóvenes de mal encaminarse o ir por pasos de prostitución, de drogas, de violencia, de armas, de mafias. Creo que los gobiernos deben reforzar eso de ahí, ayudar a esas familias a que tengan un mejor sueldo, un mejor trabajo, más tiempo con su familia, lugares donde se puedan recrear los jóvenes junto con sus familias. Mejorar la seguridad del país para que esas familias puedan compartir con sus hijos en zonas y lugares seguros, que es alrededor de su casa, en su hogar. Mejorar la educación, mejorar los sueldos de los profesores, mejorar la malla educativa y también algo muy importante que debe mejorarse en los Estados Unidos, que yo lo he dicho en los noticieros y lo he dicho en los medios, que es de que tienen que haber mejores consejeros, psicólogos, advisors en las escuelas públicas y privadas para poder identificar a estos jóvenes, y también lo pueden usar en Latinoamérica. Psicólogos, advisors, que puedan identificar a esos jóvenes problema y ver cuál es el origen del problema. Si es su familia, su padre, su madre, el hogar, los valores, con los jóvenes que se están juntando, con lo que está haciendo fuera en la calle. Clasificarlos y tomar acción sobre esos jóvenes. Si es un joven que realmente ya tiene mucha violencia encima y todo, y ya roba, y es tendencia a que vaya a asesinar a algún compañero o un profesor, denunciarlo. Y que las autoridades tomen decisiones sobre ese joven. La policía, fiscalía, jueces, centros de rehabilitación de jóvenes, etc. Pero tiene que llegar a un extremo eso de ahí. Pero hay que comenzar a reducir eso. Y creo que la base de todo es la familia. Es el hogar. Lo que comes, lo que hablas en tu casa, el ejemplo que les das a tus hijos. Todavía veo en muchos países la sabiduría, la astucia latina de querer sobornar a un policía, de querer pasar sobre las reglas, las leyes, y le pides a tu hijo que se porte bien y que sea una persona de bien, cuando tú te pasas el pare, cuando tú no respetas a la autoridad, no respetas las leyes. ¿Qué tipo de valores, qué tipo de ejemplo, qué tipo de educación le estás dando a tu hijo? De la boca para afuera solamente. En las escuelas en Estados Unidos, los tiroteos son jóvenes que han tenido problemas en su casa, que han estado metidos en la droga, que sus padres no han sabido controlarlos, que sus padres no han estado con ellos. Y entonces ellos se esconden detrás del internet, se esconden detrás de organizaciones o grupos en internet que los motivan a hacerse daños a ellos mismos, a consumir cosas que no tienen que consumir y hacerle daño a otros. Desafortunadamente es así.
que busca un arma, obtiene el arma, coge un cuchillo, vea esto y cometen los actos de odio, de daño a otros, a sus compañeros. Se rieron porque era gordo, se rieron porque quería cambiar de sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en Sudamérica, el modus operandi de los zurdos, de los chuecos, de los comunistas, de esta gente de mal, quieren desestabilizar la paz, quieren desestabilizar lo que un gobierno está luchando para hacer, porque a veces siento que los gobiernos como que se quedan, como que van un poco atrasados, y la delincuencia se aprovecha, las mafias, los carteles, las guerrillas, se aprovechan del descontrol, de la pobreza, de la desorganización, de la desplanificación, porque a veces no tienen planificado nada y la gente se aprovecha de eso. Y se dan cuenta en el descontrol, usan las redes para informar, desinformar, etcétera, etcétera, para alarmar. He escuchado que dicen escuelas seguras en algunos países. ¿Escuelas seguras de qué? Por más que haya 30 policías, 40 policías en una escuela, 20 o 30 seguridades en una escuela, si en la casa no hacen nada, van a seguir peor y peor y peor. No es cuestión de poner detectores de metales, no es cuestión de poner ventanas blindadas, no es cuestión de poner 50 uniformados armados con rifle y con todo para proteger a los niños. Es cuestión de ver el sistema, es cuestión de ver la economía del país, es cuestión de ayudar a esas familias para que regresen esos valores a la casa. Por supuesto, si en países primermundistas como Estados Unidos no cambian los sistemas para mejorar los valores en la casa y en las escuelas no apoyan con más advisors profesionales, psicólogos, doctores que sepan cómo tratar a los jóvenes y no hay ese presupuesto y esa ayuda, van a tener que poner detectores de metales, van a tener que poner personal uniformado, porque, ¿verdad? Las cosas han cambiado. Pero para poder detener a un loco armado, necesitas una persona de bien armada. Porque con un borrador de madera o con tiza o marcadores no vas a poder neutralizar a un loco armado con un arma de fuego. Puertas blindadas, ventanas blindadas, planes de evacuación, planes de contingencia, simulacros, pero se necesita todo lo que mencioné anteriormente. Se necesita esa mejoría en los sistemas, mejoría en la parte social. Te lo está hablando una persona de armas, te está hablando una persona de seguridad, una persona de estrategia, una persona de neutralización, de plomo, bala. Pero en una ciudad o en un país donde hay estas cosas, necesita haber una mejor red social. Debe haber parques, debe haber fiestas, kermeses, debe haber bingos bailables, deben haber reuniones familiares, deben haber reuniones donde los padres asistan con sus hijos, donde sus hijos se entretengan, hagan deporte y sus padres estén ahí apoyándolos, haciendo deporte, tomándose una cerveza, conversando, comiendo platos típicos, bailes folclóricos, presentaciones de arte, etc. Debe haber esa integración entre educación y familia. Y dentro de la familia tiene que haber esa integración también
compartir con la familia, domingos con los abuelos, hacer deporte con los padres, caminar, ir a los centros comerciales, ver películas con los padres, leer con los padres, realizar tareas con los padres, proyectos con los padres. Enseñarle a conducir a los hijos, enseñarles a andar en bicicleta con los padres, en patines con los padres. Salir de viaje con los padres, cocinar con las madres y los padres, integración en la familia, enseñarles respeto, enseñarles ejemplo de lo que ustedes hacen en la vida, porque ellos son el futuro de cada país, de cada ciudad. Ellos serán el futuro, los futuros profesores, los futuros doctores, futuros abogados, futuros fiscales, futuros políticos, futuras autoridades públicas o privadas. Pero tienen que tener esa educación, tienen que tener esos valores, tienen que tener eso. Un ejemplo que les doy: en Ecuador hacen toques de queda, el gobierno y la gente mal educada no hace caso. No hace caso. Entiendo un porcentaje mínimo que fue corriendo de su trabajo rápido para llegar a la casa y lo paró la policía. Iba con el tiempo ya y lo detuvieron. Entiendo esas personas. Pero no entiendo a los que no hacen caso, a los malcriados, a los maleducados. ¿Para qué? ¿Qué quieren demostrar al mundo? ¿Qué le quieren demostrar a los suyos? ¿Qué le quieren demostrar a su familia, a sus hijos? ¿Qué le quieren demostrar? Veo que en otros países, en Argentina, en Chile, salen a protestar por cosas ridículas, porque les pagan para que vayan a gritar, a protestar por estupideces, porque ni siquiera son, dicen, no, basado en el derecho que tenemos, podemos a vandalizar, a romper carros, a romper infraestructuras, edificios públicos. ¿Cuál es el ejemplo que le dan a sus hijos, a los jóvenes, al romper, al dañar la propiedad pública? ¿Qué ganas rompiendo los patrulleros, quemando los patrulleros? ¿Qué ganas rompiendo la edificación de la presidencia o de la alcaldía? ¿Qué ejemplo le das a tus hijos, a los jóvenes? ¿Qué ejemplo le dan? Pero sí, quieren que sus hijos sean buenos, quieren que sus hijos sean educados. Eso sí quieren. Eso sí quieren. Quieren que no roben, pero se roban cosas en el supermercado. Ustedes como padres le dicen que sean educados, pero abren la puerta del carro y se orinan en la esquina. Quieren que sean limpios y ustedes se pasan orinando en las esquinas de la calle. Recoge tu ropa cuando tú dejas todo botado en la casa. Mi gente, creo que se puede cambiar, se puede mejorar, se pueden hacer muchas cosas, siempre y cuando estén en la familia, la reunión de padres, profesores y con la gente del gobierno. Se puede hacer mejoras, pero todo se origina de la familia, de los pilares de los valores. Si no, no hay nada. Y el padre y la madre tienen que ser el ejemplo de sus hijos. Si los padres roban, sus hijos van a robar. Si los padres pelean, se golpean, se drogan, son borrachos, ¿qué ejemplo le dan a sus hijos? Si los padres no leen, si sus padres no se educan, ¿qué ejemplo le van a dar a sus hijos? Si sus padres van a la cárcel, ¿qué ejemplo le dan a sus hijos? Mi gente, José L. Cherres, especialista en protección ejecutiva. Espero que les haya gustado este podcast. Si usted me está viendo por alguna plataforma, déjeme su comentario, denle like, me gusta, comparta el video. Si me está escuchando por cualquier plataforma de podcast, Spotify, Amazon Music, por mi página web que ha salido, las redes sociales han estado saliendo aquí. Me pueden encontrar como José L. Cherres por todas las plataformas, Instagram, Facebook, TikTok, por todos lados.
Y esta es la 6ª temporada de podcast. Estamos a micrófono abierto, siempre hablando de cosas de seguridad, cosas que analizo, veo. Y también los medios me preguntan sobre esas cosas. Siempre hay tiroteos en Estados Unidos, siempre hay jóvenes que quieren hacer daño y hacen daño a otros. Le quitan la vida a otros jóvenes, a otros niños que no tienen nada que ver, no tienen nada que hacer. En Sudamérica, Centroamérica, hay reclutadores, mafias que le hacen daño a la juventud, que captan a jóvenes con dinero, con videos. Y eso es otra cosa también, que hay muchos medios de televisión que tú ves que siguen poniendo las famosas películas en Netflix de los narcos, de la droga, de las mujeres que viven con los narcos, de los lujos y todo. Eso es lo que ven los jóvenes. Ese es el ejemplo que ven. Metidos en los videos, en las series de narcos, de drogas, de prostitución. Y eso es lo que ven los jóvenes. Ven las muchachas de ahora que quieren lo que quieren ser de grandes, operarse y estar con algún narco que te pague todo o alguien que te tenga la plata y pague todo. Eso es lo que en esas mentes jóvenes, débiles, le meten eso. Y el sistema sigue entorpeciendo los valores de la familia. Mi gente, José L. Cherres, especialista de protección ejecutiva. Se me cuidan y nos escuchamos en un próximo podcast. Chao. En seguridad y armas, José Nos acompaña el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres. Con el experto en seguridad, José Luis Cherres. José Luis, A un verdadero experto en seguridad personal, conferencista internacional, José Cherres. En protección y seguridad, nuestro buen amigo José Cherres. José. Especialista en protección, instructor, consultor. Es experto en armas y seguridad. Experto en armas y seguridad. Con José Cherres, experto en seguridad y armas de Me fuego. voy con el especialista, el experto, José al Cherres. experto en seguridad y armas de fuego, José Luis Cherres. Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego. Con el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres. José Cherres, experto en seguridad. José es un experto en seguridad y también es instructor de armas.